En aquella mañana de verano, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse sobre los rascacielos de Nueva York, Gustavo abrió los ojos con una mezcla de emoción y ansiedad. El día tan esperado había llegado, su boda con Karina. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso de una noche de insomnio sobre sus hombros. Las sábanas de seda se deslizaron por su cuerpo, revelando el torso bronceado de un hombre acostumbrado al éxito. El espejo le devolvió la imagen de un joven millonario, dueño de las empresas más prósperas del sector inmobiliario de Estados Unidos. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una inquietud que ni siquiera sus millones podían apaciguar. Con movimientos metódicos, comenzó a prepararse para el evento que cambiaría su vida. El traje negro, hecho a medida por el más prestigioso sastre de la ciudad, esperaba pacientemente en el armario. Gustavo lo acarició con reverencia antes de vestirse, como si el tacto de la tela pudiera transmitirle la seguridad que necesitaba. Cada botón que abrochaba parecía sellar un poco más su destino. Sus padres, desde el piso inferior, le recordaron la hora con voces que mezclaban orgullo y preocupación. Él les respondió con un grito apagado, asegurándoles que todo estaba bajo control. Pero en su interior, un torbellino de emociones amenazaba con descontrolarse. Frente al espejo de cuerpo entero, Gustavo se ajustó la corbata por enésima vez. El nudo perfecto parecía burlarse de los nudos que sentía en el estómago. Se preguntó, por un instante fugaz, si aquella sensación era normal en el día de tu boda o si presagiaba algo más. Con un último vistazo a su reflejo, tomó las llaves de su Maserati y salió de la mansión. El rugido del motor deportivo rompió el silencio de la mañana, como un grito de rebeldía contra el destino que lo esperaba en el altar. Las calles de Nueva York, usualmente congestionadas, parecían haberse despejado solo para él. El Maserati se deslizaba entre los edificios como un pez plateado en un océano de concreto. Gustavo sentía que cada semáforo en verde era una señal del universo, empujándolo hacia su futuro. El teléfono comenzó a sonar insistentemente. La voz de Karina, al otro lado de la línea, sonaba más como un látigo que como la dulce melodía de una novia enamorada. Sus reproches por el retraso se clavaban en la conciencia de Gustavo como agujas. ¿Dónde estás? Deberías haber llegado hace media hora, gritaba Karina, su voz distorsionada por la ansiedad y la ira. Gustavo murmuró disculpas, prometiendo llegar en minutos, mientras pisaba el acelerador con más fuerza. Las calles se volvieron borrosas a medida que aumentaba la velocidad. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho y llegar antes que él a la iglesia. En su mente, las imágenes de la boda se mezclaban con los recuerdos de cómo había conocido a Karina. Fue entonces cuando sucedió. En una fracción de segundo, una camioneta apareció de la nada, como un fantasma de metal y cristal. Gustavo giró el volante instintivamente, sintiendo cómo perdía el control del vehículo. El mundo comenzó a girar. El cielo y el asfalto se confundieron en un torbellino de colores y sonidos. El Maserati dio una vuelta, luego otra, y otra más. Gustavo cerró los ojos, esperando el impacto final. Cuando el auto finalmente se detuvo, un silencio sepulcral invadió el ambiente. Los transeúntes, testigos mudos de la tragedia, se acercaron con cautela. El aroma a gasolina y goma quemada impregnaba el aire. Manos temblorosas intentaron abrir las puertas retorcidas del Maserati. Voces anónimas gritaban pidiendo ayuda, mientras otras marcaban frenéticamente el número de emergencias. Gustavo, atrapado en el abrazo mortal de su propio vehículo, permanecía inmóvil. Los minutos parecían eternidades hasta que llegaron los bomberos y los paramédicos. Con precisión quirúrgica, cortaron el metal para liberar el cuerpo inerte de Gustavo. Su rostro, antes radiante de juventud y éxito, ahora estaba pálido y cubierto de sangre. La ambulancia atravesó la ciudad con su sirena desgarrando el aire. En su interior, los paramédicos luchaban por mantener con vida al joven millonario. Sus signos vitales fluctuaban peligrosamente, como si su cuerpo no pudiera decidir entre quedarse o partir.
Mientras tanto, en una iglesia adornada con las flores más exquisitas y llena de invitados vestidos con sus mejores galas, Karina esperaba, ajena aún a la tragedia que acababa de sacudir su futuro. El destino, con su ironía cruel, había decidido que ese día, en lugar de unir dos vidas, separaría una del mundo de los conscientes. El murmullo en la iglesia crecía con cada minuto que pasaba. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, comenzaban a intercambiar miradas de confusión y susurros de especulación. El retraso del novio, inicialmente visto como un simple contratiempo, empezaba a adquirir tintes de escándalo. Karina, resguardada en una pequeña habitación adyacente al altar, sentía como su paciencia se desmoronaba con cada tic-toc del reloj de pared. Su vestido blanco, un mar de encajes y perlas, parecía pesar una tonelada sobre sus hombros tensos. Las damas de honor revoloteaban a su alrededor, intentando calmarla con palabras huecas y sonrisas forzadas. Seguro tuvo algún problema con el tráfico, aventuró una de ellas, sin mucha convicción. Otra añadió, con una risa nerviosa, o quizás se está asegurando de que todo sea perfecto para ti. Pero Karina no escuchaba. Su mente estaba fija en las promesas de Gustavo, en los planes que habían hecho, en el futuro que se suponía comenzaría hoy. Fuera, en los bancos de madera pulida, los invitados comenzaban a dividirse en dos bandos, los optimistas y los pesimistas. Los primeros insistían en que todo tenía una explicación lógica, que Gustavo aparecería en cualquier momento con una sonrisa y una excusa. Los segundos, con voces más bajas pero igual de insistentes, especulaban sobre posibles dudas del novio o, peor aún, un abandono en el altar. El padre de Karina, un hombre de negocios acostumbrado a tomar el control en situaciones de crisis, decidió intervenir. Con pasos firmes, se acercó a la habitación donde su hija esperaba. Al abrir la puerta, la imagen de Karina, con el maquillaje comenzando a correrse por las lágrimas contenidas, le partió el corazón. «Cariño», comenzó, con voz suave, «¿has intentado llamarlo de nuevo?». Karina asintió, mostrando su teléfono con decenas de llamadas sin respuesta. El silencio de Gustavo era ensordecedor, más elocuente que cualquier excusa que pudiera haber ofrecido. Fue entonces cuando el teléfono de Karina finalmente sonó. El alivio inicial en su rostro se transformó rápidamente en horror al escuchar la voz al otro lado de la línea. No era Gustavo, sino un oficial de policía informando sobre el accidente. Las palabras accidente, hospital y coma resonaron en la pequeña habitación como bombas. Karina sintió que el mundo se detenía, que el aire se volvía denso y difícil de respirar. Su mente, que momentos antes estaba llena de ira y frustración, ahora se inundaba de imágenes terribles de Gustavo herido, inmóvil en una cama de hospital. El padre de Karina tomó el teléfono, asumiendo el control de la situación mientras su hija se desmoronaba en los brazos de sus amigas. Con voz firme pero temblorosa, obtuvo los detalles del hospital y la gravedad de la situación. La noticia se extendió por la iglesia como un incendio fuera de control. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de sorpresa y consternación. El evento que debía ser una celebración de amor se transformaba, ante sus ojos, en una tragedia inesperada. Karina, recuperando un poco de compostura, se levantó con determinación. «Tenemos que ir al hospital», declaró, su voz una mezcla de miedo y resolución. Pero incluso en ese momento de crisis, una parte de ella no pudo evitar pensar en la boda arruinada, en el vestido que no luciría, en la luna de miel que no disfrutaría. El viaje al hospital fue una nebulosa de sirenas y luces rojas. Karina, aún en su vestido de novia, parecía una visión surreal en los pasillos antisépticos del centro médico. Las miradas de lástima y curiosidad de enfermeras y pacientes la seguían mientras avanzaba hacia la unidad de cuidados intensivos. El médico que los recibió tenía el rostro grave de quienes están acostumbrados a dar malas noticias. Con palabras cuidadosamente elegidas, explicó la situación de Gustavo, coma profundo, lesión cerebral traumática, pronóstico incierto. Cada palabra era un puñal en el corazón de Karina, pero también,
para su propia sorpresa y horror, un recordatorio de los planes que se desmoronaban. Cuando finalmente le permitieron ver a Gustavo, Karina dudó en la puerta de la habitación. El hombre que yacía en la cama, rodeado de máquinas y tubos, parecía un extraño. Sus ojos cerrados, su rostro hinchado y magullado, nada en él recordaba al apuesto millonario con el que se iba a casar. Se acercó con pasos vacilantes, extendiendo una mano temblorosa para tocar la de Gustavo. La frialdad de su piel la sobresaltó. Gustavo, susurró, ¿qué has hecho? Se suponía que hoy sería el día más feliz de nuestras vidas. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de Karina no podía dejar de pensar en las consecuencias prácticas de la situación. ¿Qué pasaría con las empresas de Gustavo? ¿Con la casa que habían comprado juntos? ¿Con los planes de futuro que habían trazado meticulosamente? La enfermera que entró para revisar los signos vitales de Gustavo encontró a Karina sentada junto a la cama, con la mirada perdida. Debe ser fuerte, le dijo con amabilidad. Háblele, dicen que los pacientes en coma pueden escuchar. Karina asintió mecánicamente, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué podía decirle? ¿Qué lo perdonaba por arruinar el día más importante de sus vidas? ¿Qué esperaría pacientemente su recuperación, sin importar cuánto tardara? Los días siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital, conversaciones con médicos y decisiones difíciles. Karina se encontró navegando un mundo para el que no estaba preparada, firmando documentos y tomando decisiones médicas que nunca imaginó tendría que enfrentar. Y en medio de todo esto, una sensación incómoda comenzó a crecer en su interior. Una mezcla de culpa y resentimiento que no podía sacudirse. Cada vez que miraba a Gustavo, inmóvil en su cama de hospital, no podía evitar pensar en la vida que se suponía deberían estar viviendo ahora. En el vasto universo del hospital, donde la vida y la muerte bailan un vals interminable, Valentina se movía como una sombra silenciosa. Sus manos, encallecidas por años de trabajo duro, empujaban el carrito de limpieza por los pasillos brillantes, dejando tras de sí el aroma a desinfectante y la promesa de un nuevo amanecer. Había llegado a los Estados Unidos 2 años atrás, cargando en su corazón los sueños de una vida mejor y el peso de la responsabilidad hacia la familia que dejó atrás en México. Cada moneda que ganaba, cada hora extra que trabajaba, era un paso más cerca de ese futuro que imaginaba para sus seres queridos. Aquella mañana, mientras limpiaba el pasillo de la unidad de cuidados intensivos, Valentina fue testigo de una conmoción inusual. Las puertas se abrieron de par en par, dando paso a una camilla rodeada de médicos y enfermeras que corrían con urgencia. En medio de ese caos controlado, Valentina vislumbró el rostro del paciente, un hombre joven, con el rostro magullado pero aún así hermoso, como una obra de arte dañada por el tiempo. Sin saber por qué, Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. Había algo en aquel rostro inconsciente que la atraía, una fuerza inexplicable que la hizo seguir la camilla con la mirada hasta que desapareció tras las puertas de una habitación. Los días siguientes, Valentina se encontró buscando excusas para pasar cerca de esa habitación. Aprendió, a través de los susurros del personal, que el hombre se llamaba Gustavo y que había sufrido un terrible accidente el día de su boda. La historia la conmovió profundamente, despertando en ella una compasión que no sabía que poseía. Una tarde, aprovechando un momento en que la habitación estaba vacía de visitas, Valentina se atrevió a entrar. El silencio solo era interrumpido por el pitido rítmico de las máquinas. Se acercó a la cama con pasos cautelosos, como si temiera despertar a Gustavo de un sueño profundo. «Hola», susurró, sintiéndose un poco tonta por hablarle a alguien que no podía responder. «Soy Valentina. No me conoces, pero quiero que sepas que no estás solo». Desde ese día, Valentina comenzó una rutina secreta. Cada vez que podía, se escabullía en la habitación de Gustavo. Le traía flores frescas que recogía en el parque cercano al hospital, cambiaba el agua de los floreros, y le hablaba en voz baja sobre su día, sobre sus sueños, sobre la vida que bullía fuera de esas 4 paredes.
Tienes que despertar, le decía con fervor. El mundo te está esperando. Hay tantas cosas hermosas por ver, tantas historias por vivir. Mientras tanto, Karina visitaba a Gustavo con una frecuencia cada vez menor. Sus visitas, breves y llenas de una frialdad apenas disimulada, contrastaban fuertemente con la calidez y dedicación de Valentina. Una tarde, Karina llegó justo cuando Valentina estaba cambiando las flores. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, el aire se llenó de una tensión palpable. ¿Quién eres tú?, preguntó Karina, su voz teñida de sospecha y desdén. Valentina, sorprendida y un poco asustada, tartamudeó una respuesta. Yo solo soy la persona de la limpieza. Pensé que le vendría bien tener flores frescas. Karina la miró de arriba abajo, como evaluando una amenaza potencial. Luego, con un gesto de la mano, la despidió. Bueno, ya has terminado. Puedes irte. Valentina salió de la habitación con el corazón latiendo aceleradamente, pero con una resolución renovada. No importaba lo que pensara aquella mujer elegante y fría, ella seguiría cuidando de Gustavo a su manera. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La presencia constante de Valentina se volvió un bálsamo en la monotonía de los días de Gustavo. Le leía noticias del periódico, le contaba chistes, incluso le cantaba canciones en voz baja, canciones de su tierra que hablaban de amor y esperanza. Una noche, mientras limpiaba el pasillo fuera de la habitación de Gustavo, Valentina escuchó un alboroto dentro. Se asomó con cautela y vio a los médicos rodeando la cama, sus voces excitadas hablando de signos de mejoría y respuesta a estímulos. El corazón le dio un vuelco. ¿Sería posible? ¿Estaría Gustavo finalmente despertando? Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Gustavo mostraba signos cada vez más claros de conciencia, aunque aún no despertaba completamente. Valentina apenas podía contener su alegría, pero se mantenía en las sombras, consciente de que no tenía derecho a estar allí. Fue durante una de sus visitas furtivas cuando sucedió. Estaba cambiando las flores, murmurando suavemente como siempre lo hacía, cuando sintió que algo se movía. Se giró y se encontró con los ojos de Gustavo, abiertos y mirándola directamente. El mundo pareció detenerse. Valentina contuvo la respiración, incapaz de moverse o hablar. Gustavo parpadeó lentamente, como si estuviera tratando de enfocar su visión. Tú, susurró con voz ronca, tu voz, la conozco. Valentina sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró una enfermera. Al ver a Gustavo despierto, la mujer soltó un grito de sorpresa y salió corriendo en busca de los médicos. En medio del caos que siguió, con médicos y enfermeras entrando y saliendo de la habitación, Valentina se escabulló silenciosamente. Su corazón latía con fuerza, lleno de una mezcla de alegría y miedo. Gustavo había despertado, y de alguna manera, la había reconocido. ¿Qué significaba esto? ¿Qué pasaría ahora? El despertar de Gustavo fue como el renacer de una estrella, un evento que iluminó los pasillos del hospital con una luz de esperanza. Los médicos, acostumbrados a la cruel rutina de la enfermedad y la muerte, no podían ocultar su asombro ante lo que llamaban una recuperación milagrosa. Para Gustavo, sin embargo, el despertar fue como emerger de un océano profundo y oscuro. Los sonidos llegaban distorsionados, las imágenes borrosas, y los recuerdos eran como piezas de un rompecabezas esparcido por el suelo de su mente. Los primeros días fueron un torbellino de exámenes médicos, visitas de especialistas y terapias intensivas. Gustavo luchaba por recuperar el control de su cuerpo, por reconectar su mente con el mundo que lo rodeaba. Pero en medio de toda esa confusión, había algo que lo anclaba, algo que lo hacía sentir seguro, el recuerdo de una voz, suave y cálida, que lo había acompañado en la oscuridad. Karina apareció como un torbellino de perfume caro y palabras apresuradas. Su presencia, que debería haber sido reconfortante, solo trajo consigo una sensación de inquietud y desconcierto.
«Oh, Gustavo», exclamó ella, tomando su mano con una fuerza que parecía más posesiva que cariñosa. «Por fin has despertado. Tenemos tanto que planear, tanto que recuperar». Pero Gustavo apenas la escuchaba. Sus ojos recorrían la habitación, buscando algo, o a alguien, que no podía nombrar. La voz, murmuró, su propia voz aún ronca por el desuso. ¿Dónde está la voz? Karina frunció el ceño, confundida. ¿Qué voz, cariño? Soy yo, Karina. Tu prometida. ¿No me recuerdas? Gustavo cerró los ojos, tratando de concentrarse. Sí, recordaba a Karina. Recordaba la boda que nunca fue, el accidente, pero esos recuerdos parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Lo que sentía real, lo que anhelaba, era esa presencia que lo había acompañado en la oscuridad. Los días pasaron, y Gustavo fue recuperando fuerzas. Con cada nuevo avance, con cada paso que daba en la terapia física, crecía en él una sensación de inquietud. Algo había cambiado durante su tiempo en coma, algo fundamental que no podía ignorar. Fue durante una tarde tranquila, mientras descansaba después de una sesión particularmente agotadora de terapia, cuando la vio. Estaba cambiando las flores en un jarrón cercano, moviéndose con una gracia silenciosa que contrastaba con el ajetreo habitual del hospital. Y entonces, ella comenzó a tararear suavemente, y Gustavo sintió que su corazón se detenía. «Eres tú», dijo, su voz apenas un susurro. Valentina se sobresaltó, casi dejando caer el jarrón. Se giró lentamente, sus ojos grandes y asustados encontrándose con los de Gustavo. «Yo, lo siento», tartamudeó ella. No quería molestarlo. «Ya me voy». «No, espera», pidió Gustavo, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «Por favor». «Eres tú, ¿verdad?». La voz que escuchaba en la oscuridad. Valentina se quedó inmóvil, dividida entre el deseo de huir y la necesidad de quedarse. Finalmente, con un suspiro tembloroso, asintió. «Sí», admitió en voz baja. «Soy yo. Me llamo Valentina». «Valentina», repitió Gustavo, saboreando el nombre como si fuera el más dulce de los manjares. «Tú me salvaste». Ella negó con la cabeza, sus mejillas tiñéndose de un rosa suave. «No, señor. Fueron los médicos quienes lo salvaron. Yo solo le hablaba de vez en cuando». «No», insistió Gustavo con una certeza que lo sorprendió incluso a él mismo. «Fuiste tú. Tu voz, tu presencia. Me mantuviste anclado a este mundo cuando todo lo demás se desvanecía». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. Quería decir algo, explicar los sentimientos que habían crecido en su corazón durante esos meses de vigilias silenciosas, pero las palabras se negaban a salir. Fue en ese momento cuando Karina entró en la habitación, su llegada marcada por el sonido de sus tacones altos contra el suelo de linóleo. Se detuvo en seco al ver la escena frente a ella, Gustavo, con la mano extendida hacia la mujer de la limpieza, y esta última con lágrimas en los ojos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Valentina se apartó rápidamente, murmurando disculpas y excusas mientras se apresuraba a salir de la habitación. Gustavo la siguió con la mirada, sintiendo como si una parte de él se fuera con ella. «¿Quién era esa?», demandó saber Karina, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Gustavo miró a su prometida, viendo realmente por primera vez desde su despertar. Vio la dureza en sus ojos, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se cerraban en puños a sus costados. Y en ese momento, supo que nada volvería a ser igual. «Es Valentina», respondió simplemente. «Y creo que tenemos que hablar». El despertar de Gustavo no fue solo físico, sino también emocional y espiritual. Cada día que pasaba, cada recuerdo que recuperaba, cada sensación que redescubría, lo llevaba más lejos de la vida que había conocido antes del accidente.
Era como si hubiera emergido de las profundidades del océano para encontrar que el mundo en la superficie había cambiado irremediablemente. Karina, por su parte, luchaba por mantener el control de una situación que se le escapaba de las manos. Visitaba el hospital con una frecuencia casi obsesiva, llenando la habitación de Gustavo con planes para el futuro, hablando incesantemente sobre la boda que tendrían que reprogramar, sobre la luna de miel que aún nos esperaba. Imagínate, cariño, decía con un entusiasmo que sonaba forzado incluso para ella misma, podremos tener esa boda de ensueño que siempre quisimos. Será aún más especial ahora, después de todo lo que hemos pasado. Pero Gustavo apenas la escuchaba. Su mente estaba ocupada con otros pensamientos, con otra voz que resonaba en su memoria. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar a Valentina, sus palabras suaves y llenas de esperanza, su risa tímida, las canciones que le cantaba en susurros. Una tarde, mientras Karina parloteaba sobre destinos para la luna de miel, Gustavo finalmente encontró el coraje para interrumpirla. Karina, dijo, su voz suave pero firme, tenemos que hablar. Ella se detuvo a media frase, sus ojos abriéndose con sorpresa y un destello de miedo. ¿Qué pasa, cariño? ¿No te gusta la idea de ir a las Maldivas? Podemos elegir otro lugar si prefieres. Gustavo negó con la cabeza, buscando las palabras adecuadas. No se trata del destino, Karina. Se trata de nosotros. De lo que queremos. De lo que sentimos. Karina se tensó visiblemente, su sonrisa congelándose en una mueca. No entiendo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Este accidente, este tiempo en coma, me ha hecho ver las cosas de manera diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Gustavo tomó una respiración profunda, preparándose para las palabras que sabía que cambiarían todo. Creo que ya no estoy enamorado de ti, Karina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Karina lo miró fijamente, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una furia fría. Es por ella, ¿verdad? Esa sirvienta. Gustavo cerró los ojos por un momento, reconociendo la verdad en esas palabras. Se llama Valentina. Y sí, en parte es por ella. Pero es más que eso. Es sobre quién soy ahora, sobre lo que quiero de la vida. Karina se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. ¿No puedes hablar en serio? ¿Vas a tirar todo por la borda por una fantasía? ¿Por una mujer que apenas conoces? La conozco mejor de lo que crees, respondió Gustavo con calma. Ella estuvo ahí para mí cuando más lo necesitaba. Me mostró una bondad y un amor desinteresado que nunca antes había experimentado. ¿Y yo qué?, gritó Karina, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. ¿Acaso crees que fue fácil para mí? ¿Verte así, día tras día, sin saber si despertarías? Gustavo extendió una mano hacia ella, pero Karina retrocedió como si su toque la quemara. Lo sé, Karina. Y lo siento. Nunca quise lastimarte. Pero no puedo ignorar lo que siento. Karina lo miró por un largo momento, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. Finalmente, con un sollozo ahogado, recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez hacia Gustavo. Te arrepentirás de esto, dijo con voz temblorosa. Cuando la novedad pase, cuando te des cuenta de lo que has perdido, será demasiado tarde. Y con esas palabras, salió de la habitación y de la vida de Gustavo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Gustavo tuvo que enfrentarse no solo a su recuperación física, sino también a las consecuencias de su decisión. Sus padres, sorprendidos y preocupados, intentaron hacerlo reconsiderar. Sus amigos, confundidos, le preguntaban si estaba seguro de lo que hacía. Pero Gustavo se mantuvo firme en su decisión. Mientras tanto,
Valentina se había convertido en una presencia constante pero silenciosa en su vida. Aunque ya no se escondía para visitarlo, mantenía una distancia respetuosa, insegura de su lugar en esta nueva realidad. Fue una tarde, mientras Gustavo daba sus primeros pasos sin ayuda por el pasillo del hospital, cuando finalmente encontró el coraje para hablar con ella. Valentina la llamó suavemente, viéndola al final del pasillo con su carrito de limpieza. Ella se detuvo, girándose lentamente hacia él. Sus ojos, grandes y expresivos, lo miraban con una mezcla de esperanza y miedo. «Señor Gustavo», respondió ella, su voz apenas un susurro. «¿Necesita algo?» Gustavo sonrió, dando un paso hacia ella. «Sí, necesito algo. Necesito hablar contigo». Valentina asintió, siguiéndolo hasta una pequeña sala de espera vacía. Se sentaron uno frente al otro, el silencio entre ellos cargado de expectativas no expresadas. «Valentina», comenzó Gustavo, su voz suave pero decidida. «Quiero agradecerte. Por estar ahí para mí cuando más lo necesitaba. Por no abandonarme». Ella bajó la mirada, sus mejillas tiñéndose de un suave rosa. «No tiene que agradecerme, señor. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». Gustavo negó con la cabeza. «No, no cualquiera. Lo que hiciste, lo que significaste para mí, es algo que nunca podré pagar». Valentina lo miró, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Yo solo quería que supiera que no estaba solo. Que alguien lo esperaba. Y eso hizo toda la diferencia, dijo Gustavo, tomando suavemente la mano de Valentina entre las suyas. Me hizo querer luchar, querer despertar. Para volver a escuchar tu voz, para ver tu rostro. Un sollozo escapó de los labios de Valentina. Pero usted es un hombre importante. Tiene una vida, una prometida. Tenía, corrigió Gustavo suavemente. Pero esa vida ya no es la que quiero. El hombre que era antes del accidente, ya no existe. Y el hombre en el que me he convertido, ese hombre está enamorado de ti, Valentina. Los ojos de Valentina se abrieron con sorpresa, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Pero, ¿cómo puede estar seguro? Apenas me conoce. Gustavo sonrió, llevando una mano al rostro de Valentina para secar sus lágrimas. Te conozco mejor de lo que crees. Conozco tu bondad, tu fuerza, tu amor desinteresado. Y quiero conocer más. Quiero conocer todo de ti, si me lo permites». Valentina lo miró fijamente por un largo momento, buscando en sus ojos cualquier signo de duda o engaño. Pero todo lo que encontró fue amor y sinceridad. Yo también lo amo», admitió finalmente, su voz apenas audible. «Lo he amado desde el momento en que lo vi». Gustavo sintió que su corazón se llenaba de una alegría que nunca antes había experimentado. Sin pensarlo dos veces, se inclinó hacia adelante y besó a Valentina suavemente en los labios. Fue un beso tierno, lleno de promesas y esperanzas para el futuro. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos y sonrisas en sus rostros. «¿Y ahora qué?», preguntó Valentina, su voz temblorosa de emoción. Gustavo entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo que por fin todo estaba en su lugar. «Ahora», dijo con una sonrisa, «comenzamos nuestra historia. Juntos». La noticia de la ruptura entre Gustavo y Karina se extendió como un incendio forestal en un día ventoso. Los titulares de las revistas de sociedad gritaban sobre el escándalo del año, especulando salvajemente sobre los motivos detrás de la separación. Karina, herida y furiosa, no tardó en alimentar los rumores con declaraciones veladas sobre traición y locura temporal. Gustavo, por su parte, se mantuvo en silencio, enfocado en su recuperación y en la nueva relación que estaba floreciendo con Valentina. Pero sabía que no podría evitar la confrontación para siempre. La tormenta finalmente estalló una tarde, apenas una semana después de que Gustavo fuera dado de alta del hospital.
Karina apareció en la puerta de su apartamento, sus ojos enrojecidos por el llanto y el insomnio, pero su postura rígida con determinación. «Tenemos que hablar», declaró, empujando a Gustavo para entrar en el apartamento. Gustavo cerró la puerta con un suspiro, preparándose mentalmente para la batalla que estaba por venir. «Karina, ya hemos hablado de esto. No hay nada más que decir». Karina se giró bruscamente, sus ojos lanzando dagas. ¿Nada más que decir? ¿Después de tirar por la borda años de relación por un capricho? No es un capricho, Karina, respondió Gustavo con calma. Lo que siento por Valentina es real. ¿Real?, se burló Karina. ¿Qué puede ser real en una relación basada en la fantasía de un hombre en coma? Ella se aprovechó de ti cuando estabas vulnerable, ¿no lo ves? Gustavo negó con la cabeza, sintiendo una oleada de frustración. No hables así de ella. No la conoces. ¿Y tú sí?, contraatacó Karina. ¿Conoces su pasado? ¿Su familia? ¿Sabes siquiera de dónde viene? Sé lo que necesito saber, respondió Gustavo con firmeza. Sé que es amable, desinteresada y que me ama por quien soy, no por lo que tengo. Karina soltó una risa amarga. Oh, por favor. ¿De verdad crees que una mujer como ella no está interesada en tu dinero? Abre los ojos, Gustavo. Está jugando contigo. Las palabras de Karina golpearon a Gustavo como un puñetazo en el estómago. Por un momento, una semilla de duda se plantó en su mente. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo era una elaborada manipulación? Pero entonces recordó los meses de coma, la voz suave de Valentina leyéndole, cantándole, simplemente estando allí cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Recordó la sorpresa y el miedo en sus ojos cuando despertó, la forma en que había intentado mantenerse en las sombras incluso después. No, se dijo a sí mismo. Valentina no era así. Te equivocas, Karina, dijo finalmente, su voz llena de una certeza que sorprendió incluso a él mismo. Valentina no es así. Y el hecho de que pienses que alguien solo podría amarme por mi dinero dice más de ti que de ella. Karina retrocedió como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo te atreves? Yo te amaba, Gustavo. Te lo di todo. No, Karina, respondió Gustavo suavemente. Me amabas por lo que representaba, por la vida que podía ofrecerte. Pero nunca me viste realmente a mí. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Karina. Eso no es justo. Pasamos años juntos. Teníamos planes, un futuro. Gustavo sintió que su corazón se ablandaba un poco. A pesar de todo, Karina había sido una parte importante de su vida durante mucho tiempo. Lo sé, dijo suavemente. Y lo siento. Nunca quise lastimarte. Pero las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Karina lo miró fijamente por un largo momento, como si estuviera viendo a un extraño. Finalmente, con un suspiro tembloroso, se dirigió hacia la puerta. Te arrepentirás de esto, Gustavo, dijo, su voz apenas un susurro. Cuando te des cuenta de lo que has perdido, será demasiado tarde. Y con esas palabras, salió de su vida, cerrando la puerta tras ella con un golpe final. Gustavo se quedó allí, en medio de su sala de estar, sintiendo como si un capítulo de su vida acabara de cerrarse definitivamente. Pero en lugar de tristeza o arrepentimiento, lo que sentía era una extraña sensación de libertad. Tomó su teléfono y marcó un número que ya se sabía de memoria. Valentina, dijo cuando ella contestó. ¿Puedes venir? Te necesito. Y mientras esperaba su llegada, Gustavo supo que, pasara lo que pasara, había tomado la decisión correcta. El amanecer del día de la boda llegó con una suavidad que contrastaba con el torbellino de emociones que se agitaba en el corazón de Gustavo. Se levantó temprano, mucho antes de que los primeros rayos del sol acariciaran los rascacielos de Nueva York. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba la corbata frente al espejo,
pero no era de nerviosismo, sino de una emoción profunda y genuina. Este día, se prometió a sí mismo, sería diferente. No habría accidentes, no habría dudas. Solo amor, puro y verdadero. Mientras tanto, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Valentina se preparaba con la ayuda de su madre y hermanas, que habían volado desde México para la ocasión. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad mientras se ponía el sencillo pero elegante vestido blanco que habían elegido juntos. «Mírate», susurró su madre, ajustando el velo. «Eres la novia más hermosa que he visto jamás». Valentina sonrió, su corazón rebosante de amor y gratitud. «Gracias, mamá. Por todo». El camino hacia la iglesia fue un borrón de emociones para ambos. Gustavo, en su Maserati, el mismo modelo que había estrellado aquel fatídico día, pero esta vez conduciendo con una cautela casi exagerada, repasaba mentalmente sus votos. Valentina, en una limusina alquilada, un regalo sorpresa de Gustavo, respiraba profundamente, intentando calmar los nervios que amenazaban con abrumarla. La iglesia, una hermosa estructura gótica en el corazón de Manhattan, estaba decorada con sencillez pero elegancia. Flores blancas y cintas de seda adornaban los bancos y un suave aroma a incienso flotaba en el aire. Los invitados comenzaron a llegar, una mezcla curiosa de dos mundos que se encontraban por primera vez. Por un lado, los amigos y colegas de Gustavo, vestidos con trajes caros y joyas deslumbrantes. Por el otro, la familia y amigos de Valentina, con sus mejores galas, sus rostros brillando de orgullo y emoción. Cuando la música comenzó a sonar, un silencio expectante cayó sobre la congregación. Gustavo, de pie frente al altar, sintió que su corazón se detenía por un momento cuando las puertas se abrieron y Valentina apareció. Estaba radiante. Su vestido, aunque simple en comparación con el que Karina había elegido para su boda fallida, la hacía lucir como una visión etérea. Pero era su sonrisa, llena de amor y felicidad pura, lo que verdaderamente la hacía brillar. Paso a paso, Valentina avanzó por el pasillo, sus ojos fijos en Gustavo. Cuando finalmente llegó a su lado, él tomó sus manos entre las suyas, incapaz de contener la sonrisa que amenazaba con partir su rostro en dos. «Estás hermosa», susurró, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oírlo. Valentina se sonrojó, apretando suavemente sus manos. «Y tú estás muy guapo», respondió con un guiño juguetón. El sacerdote comenzó la ceremonia, su voz resonando en la iglesia mientras hablaba de amor, compromiso y la unión de dos almas. Pero para Gustavo y Valentina, el mundo se había reducido a ellos dos, a ese momento perfecto que habían esperado durante tanto tiempo. Cuando llegó el momento de los votos, Gustavo tomó una respiración profunda antes de comenzar. «Valentina», dijo, su voz temblando ligeramente con emoción, cuando estaba perdido en la oscuridad, tu voz fue la luz que me guió de vuelta. Me mostraste un amor tan puro, tan desinteresado, que cambió mi vida para siempre. Prometo amarte cada día como si fuera el último, valorar cada momento juntos, y ser el hombre que mereces tener a tu lado. Eres mi milagro, mi segundo chance en la vida, y prometo no desperdiciar ni un solo día de esta nueva oportunidad que tenemos. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Valentina mientras escuchaba las palabras de Gustavo. Cuando fue su turno, tuvo que tomar un momento para componerse antes de hablar. Gustavo, comenzó, su voz suave pero firme, desde el momento en que te vi, supe que mi vida había cambiado para siempre. No por quién eras o lo que tenías, sino por la bondad que vi en tus ojos, incluso cuando estabas inconsciente. Me enseñaste que el amor verdadero no conoce barreras, que puede florecer en los lugares más inesperados. Prometo estar siempre a tu lado, en los buenos y malos momentos, ser tu compañera, tu amiga, tu confidente. Te amo con todo mi corazón, y prometo seguir haciéndolo cada día por el resto de nuestras vidas. No había un ojo seco en la iglesia cuando terminaron de intercambiar sus votos. El sacerdote, visiblemente conmovido, apenas pudo contener su propia emoción al declararlos marido y mujer.
Cuando Gustavo besó a Valentina, sellando su unión, la iglesia estalló en aplausos y vítores. La recepción que siguió fue una celebración de amor y unión en todos los sentidos. En los jardines de un lujoso hotel, bajo un cielo estrellado de Nueva York, dos mundos se fusionaron en una fiesta llena de alegría y música. La familia de Valentina, con su calidez y entusiasmo, pronto se mezcló con los amigos de Gustavo, creando una atmósfera de genuina camaradería. Gustavo y Valentina bailaron su primer baile como marido y mujer al son de la canción que ella solía cantarle durante su coma. No había ojos secos en la pista mientras los veían moverse con gracia, perdidos en los ojos del otro, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. A medida que avanzaba la noche, Gustavo no pudo evitar reflexionar sobre el increíble giro que había dado su vida. Miró a Valentina, que reía con sus hermanas mientras intentaba enseñar a algunos de sus amigos ejecutivos a bailar salsa, y sintió que su corazón se hinchaba de amor y gratitud. En un momento de la noche, el padre de Gustavo se acercó a él, una copa de champán en la mano y una expresión seria en el rostro. «Hijo», comenzó, su voz grave, «debo admitir que cuando me contaste sobre Valentina por primera vez, tuve mis dudas. Pensé que estabas cometiendo un error, dejándote llevar por la emoción del momento». Gustavo se tensó, preparándose para defender su decisión una vez más. Pero su padre continuó, sorprendiéndolo. «Pero ahora, viéndolos juntos, viendo la forma en que se miran. Sé que tenías razón. Esto es amor verdadero, hijo. Y estoy orgulloso de ti por tener el coraje de seguir tu corazón». Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Gustavo mientras abrazaba a su padre, sintiendo que un peso que no sabía que llevaba se levantaba de sus hombros. Mientras tanto, Valentina tuvo su propio momento emotivo con su madre. En un rincón tranquilo de la fiesta, la mujer mayor tomó las manos de su hija entre las suyas. «Mi niña», dijo en español, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad, «siempre supe que estabas destinada a grandes cosas. Pero esto supera todos mis sueños para ti. No por el dinero o el lujo, sino por el amor que veo en tus ojos. Eres feliz, realmente feliz, y eso es todo lo que una madre puede desear». Valentina abrazó a su madre con fuerza, agradecida por su apoyo incondicional y su amor. A medida que la noche avanzaba, Gustavo y Valentina se encontraron un momento para escapar de la celebración y estar solos. Parados en un balcón con vista a la ciudad iluminada, Gustavo tomó las manos de su esposa entre las suyas. «¿Eres feliz?», preguntó suavemente, aunque la respuesta brillaba en los ojos de Valentina. «Más de lo que jamás creí posible», respondió ella, inclinándose para besarlo suavemente. «¿Y tú?». Gustavo sonrió, atrayéndola más cerca. «Contigo, cada día es una aventura, cada momento es un regalo. Soy el hombre más feliz del mundo». Se quedaron allí por un momento, abrazados bajo las estrellas, disfrutando de la paz y la certeza de su amor. Sabían que la vida no siempre sería fácil, que habría desafíos y obstáculos en el camino. Pero también sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Cuando regresaron a la fiesta, lo hicieron con una nueva energía, listos para celebrar no solo su boda, sino el comienzo de su nueva vida juntos. Bailaron hasta el amanecer, rodeados de amigos y familiares, sus risas y su amor iluminando la noche más que cualquier estrella en el cielo. Los meses que siguieron a la boda fueron un torbellino de emociones y ajustes para Gustavo y Valentina. La transición de sus vidas separadas a una compartida no estuvo exenta de desafíos, pero cada obstáculo solo sirvió para fortalecer su vínculo. Gustavo, acostumbrado a la opulencia y el lujo, encontró una nueva apreciación por las cosas simples de la vida a través de los ojos de Valentina. Ella, por su parte, tuvo que navegar el complejo mundo de la alta sociedad neoyorquina, enfrentándose a miradas de desaprobación y susurros a sus espaldas con una gracia y dignidad que impresionó incluso a los más escépticos. Una mañana de domingo, mientras desayunaban en la terraza de su mansión con vista a Central Park, Valentina sorprendió a Gustavo con una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. «Cariño», comenzó,
su voz temblando ligeramente de emoción, tengo algo que decirte. Gustavo levantó la vista de su periódico, notando inmediatamente el brillo especial en los ojos de su esposa. ¿Qué sucede, mi amor? Valentina tomó una respiración profunda antes de soltar la noticia, estoy embarazada. El mundo pareció detenerse por un momento. Gustavo miró a Valentina, sus ojos abriéndose con sorpresa y luego llenándose de lágrimas de alegría. En un instante, estaba fuera de su silla, levantando a Valentina en sus brazos y girando con ella en el aire. «Vamos a ser padres», exclamó, su risa mezclándose con la de ella en el aire fresco de la mañana. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Gustavo se sumergió de lleno en los preparativos para la llegada del bebé, transformando una de las habitaciones de la mansión en la más lujosa que Nueva York hubiera visto. Valentina, por su parte, enfrentó el embarazo con la misma gracia y fortaleza que había mostrado en todo lo demás, aunque no pudo evitar sentir momentos de nostalgia por su familia en México. Fue durante uno de estos momentos de añoranza cuando Gustavo la sorprendió con un gesto que demostraría una vez más la profundidad de su amor. Una tarde, mientras Valentina descansaba en el sofá, acariciando su vientre ya notablemente abultado, Gustavo entró en la sala con una sonrisa misteriosa. «Tengo una sorpresa para ti», anunció, entregándole un sobre. Valentina lo abrió con curiosidad, sus ojos abriéndose con asombro al leer el contenido. Eran boletos de avión, no solo para ellos, sino para toda su familia en México. «Pensé que te gustaría tener a tu familia cerca para el nacimiento del bebé», explicó Gustavo suavemente. «He arreglado todo para que se queden con nosotros el tiempo que quieran». Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Valentina mientras abrazaba a su esposo, abrumada por su consideración y amor. El día del nacimiento llegó en medio de una tormenta de nieve que paralizó la ciudad. Gustavo, nervioso pero determinado, condujo a través de las calles cubiertas de nieve hacia el hospital, con Valentina respirando profundamente a su lado. Las horas que siguieron fueron una mezcla de ansiedad, dolor y, finalmente, una alegría indescriptible cuando el llanto de su hijo llenó la sala de partos. Gustavo, sosteniendo la mano de Valentina, no pudo contener las lágrimas cuando la enfermera puso al pequeño bulto en los brazos de su esposa. «Es perfecto», susurró Valentina, su voz cansada pero llena de amor mientras miraba a su hijo por primera vez. Gustavo se inclinó para besar la frente sudorosa de su esposa y luego la cabecita de su hijo. «Ustedes dos son perfectos», corrigió suavemente. Los días y semanas que siguieron fueron un ajuste para la nueva familia. Noches sin dormir se mezclaban con momentos de pura alegría y asombro. La familia de Valentina, fiel a su palabra, se quedó para ayudar, llenando la mansión con el aroma de comida casera mexicana y el sonido de risas y canciones de cuna en español. Una noche, mientras Gustavo mecía suavemente a su hijo para dormirlo, Valentina lo observaba desde la puerta, su corazón rebosante de amor. Recordó aquel día en el hospital, años atrás, cuando vio por primera vez a Gustavo. Nunca hubiera imaginado entonces que aquel hombre inconsciente se convertiría en el centro de su universo, en el padre de su hijo. «¿En qué piensas?», preguntó Gustavo suavemente, notando su mirada pensativa. Valentina se acercó, envolviendo sus brazos alrededor de su esposo y su hijo. «En lo afortunados que somos», respondió. «En cómo la vida puede cambiar en un instante, como el amor puede nacer en los lugares más inesperados». Gustavo asintió, entendiendo perfectamente. «Cada día agradezco por ese accidente», dijo, su voz apenas un susurro para no despertar al bebé. «No por el dolor o el miedo, sino porque me llevó a ti. Me dio una segunda oportunidad en la vida, una oportunidad de conocer el verdadero amor». Se quedaron así por un momento, abrazados en la suave luz, el suave respirar de su hijo como una dulce melodía de fondo. Eran una familia, unida por un amor que había superado todas las probabilidades, que había florecido en la adversidad y que ahora brillaba más fuerte que nunca. Mientras ponían al bebé en su cuna, Gustavo tomó la mano de Valentina y la llevó a sus labios.
Te amo, dijo simplemente, esas dos palabras cargadas con todo el peso de su historia juntos, con todas las promesas de su futuro. Y yo a ti, respondió Valentina, su sonrisa tan brillante como el día en que se conocieron. Salieron de la mano, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Porque sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier cosa. Su amor, nacido en las circunstancias más improbables, había demostrado ser más fuerte que cualquier obstáculo, más duradero que cualquier duda. Y así, en el corazón de la bulliciosa Nueva York, en una mansión con vista a la ciudad que nunca duerme, Gustavo y Valentina comenzaron el siguiente capítulo de su vida juntos. No como el millonario y la limpiadora, no como el paciente y la cuidadora, sino simplemente como dos personas profundamente enamoradas, unidas por el destino y fortalecidas por su amor. El otoño había llegado a Nueva York, tiñendo Central Park de tonos dorados y cobrizos. Gustavo caminaba por uno de los senderos del parque, empujando el cochecito donde su hijo de 2 años dormía plácidamente. Estos paseos se habían convertido en su ritual de los domingos por la mañana, un momento de paz y reflexión antes de que la ciudad despertara completamente. El aire fresco acariciaba su rostro mientras avanzaba, sus pensamientos vagando entre los recuerdos del pasado y los planes para el futuro. Estaba tan absorto en sus cavilaciones que casi no notó la figura familiar que se acercaba por el camino opuesto. Fue el sonido de su nombre, pronunciado con una voz que no había escuchado en años, lo que lo sacó de su ensimismamiento. ¿Gustavo? ¿Eres tú? Levantó la vista y allí estaba Karina, tan elegante como siempre, pero con un aire diferente, más suave de alguna manera. Por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras los recuerdos de su vida pasada inundaban su mente. Karina, respondió, su voz una mezcla de sorpresa y cautela. Ha pasado mucho tiempo. Ella asintió, sus ojos moviéndose del rostro de Gustavo al cochecito. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Veo que las cosas han cambiado mucho para ti. Gustavo siguió su mirada y sonrió suavemente. Sí, así es. Este es Mateo, mi hijo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Finalmente, Karina tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo coraje. Gustavo, yo, he querido hablar contigo durante mucho tiempo, comenzó, su voz temblando ligeramente. Quería pedirte disculpas por cómo me comporté cuando estabas en coma. Estuve tan equivocada, tan centrada en lo material, en lo que creía que era importante. Gustavo la miró, sorprendido por la vulnerabilidad en su voz. La Karina que él recordaba nunca habría admitido un error, mucho menos se habría disculpado. Entiendo que las cosas eran difíciles para ti también, dijo suavemente, sin saber muy bien cómo responder. Karina negó con la cabeza. No, no lo entiendes. Fui egoísta y superficial. No vi lo que realmente importaba. Y cuando despertaste, cuando elegiste a Valentina, bueno, me tomó mucho tiempo, pero finalmente entendí por qué lo hiciste. Gustavo se movió incómodo, consciente de que esta conversación podría tomar un giro peligroso. Pero Karina continuó, sus palabras saliendo ahora como un torrente. Quiero que sepas que, a pesar de todo, todavía te llevo en mi corazón. Estuvimos a punto de casarnos, compartimos tanto. Y sé que ahora eres feliz con Valentina, y me alegro por ti, de verdad. Pero si algún día, por alguna razón, las cosas cambian, quiero que sepas que estaré aquí. Siempre te esperaré con los brazos abiertos. El silencio que siguió a su declaración fue ensordecedor. Gustavo miró a Karina, viendo la mezcla de esperanza y resignación en sus ojos. Sintió una oleada de compasión por ella, por la vida que habían planeado juntos y que nunca llegó a ser. Karina, comenzó suavemente, eligiendo sus palabras con cuidado. Te agradezco tu honestidad y tus disculpas. Significa mucho para mí. Pero necesito que entiendas algo, lo que tengo con Valentina, el amor que compartimos, es para siempre.
No es algo que pueda cambiar o desvanecerse. Vio el dolor cruzar el rostro de Karina, pero continuó. Tú fuiste una parte importante de mi vida, y siempre te tendré cariño por eso. Pero mi futuro está con Valentina y nuestro hijo. Y creo que tú mereces encontrar tu propia felicidad, con alguien que te ame completamente. Karina asintió lentamente, las lágrimas brillando en sus ojos. Lo sé, susurró. Supongo que una parte de mí siempre esperará, pero entiendo lo que dices. Gustavo le ofreció una sonrisa amable. Eres una mujer hermosa e inteligente, Karina. Hay alguien ahí fuera que te verá como mereces ser vista. No te cierres a esa posibilidad aferrándote al pasado. Ella se secó una lágrima que había escapado y logró esbozar una pequeña sonrisa. Gracias, Gustavo. Por escucharme, por entender. Espero que sigo siendo muy feliz. Se despidieron con un abrazo breve pero sincero, y Karina se alejó por el sendero, su figura perdiéndose entre los árboles otoñales. Gustavo se quedó allí por un momento, mirando el camino por donde ella había desaparecido, reflexionando sobre los giros inesperados que puede dar la vida. Mientras retomaba su paseo, empujando el cochecito donde Mateo seguía durmiendo ajeno a todo, Gustavo no pudo evitar pensar en cómo un solo momento, una decisión, puede cambiar el curso de toda una vida. Su accidente, que en su momento pareció una tragedia, había sido en realidad el catalizador de la mayor felicidad que jamás había conocido. Pensó en Valentina, en la forma en que su amor lo había transformado, en cómo le había enseñado a ver el mundo de una manera completamente nueva. Pensó en su hijo, en la alegría pura que traía a sus días. Y pensó en Karina, esperando que ella también encontrara su camino hacia la felicidad. La vida, reflexionó Gustavo, es un tapiz complejo tejido con hilos de alegría y dolor, de pérdida y ganancia. Cada experiencia, cada persona que conocemos, deja su marca, nos moldea y nos prepara para lo que está por venir. Incluso los momentos más oscuros pueden llevar a la luz más brillante, si tenemos el coraje de seguir adelante y abrir nuestros corazones a nuevas posibilidades. Mientras el sol se elevaba más en el cielo, bañando el parque en una luz dorada, Gustavo sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido, por las lecciones aprendidas y el amor encontrado. Sabía que el futuro traería sus propios desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos, con Valentina a su lado y el amor de su familia como su fuerza guía. Con una sonrisa en los labios y el corazón ligero, Gustavo se dirigió a casa, ansioso por abrazar a Valentina y compartir con ella, no los detalles de su encuentro con Karina, sino la renovada apreciación que sentía por la vida que habían construido juntos. Porque al final, eso era lo que realmente importaba, el amor que compartían, la familia que habían creado, y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Su historia, un testimonio del poder transformador del amor verdadero, se convertiría en una leyenda en los círculos de la alta sociedad neoyorquina. Pero para ellos, era simplemente su vida, su realidad, su cuento de hadas moderno que continuaría desenvolviéndose día a día, lleno de amor, risas y la promesa de un futuro brillante juntos. Si esta historia te ha gustado, nos alegraría mucho que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Historias Realistas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.